Ni una tormenta revela cuál es el fundamento que uno tiene. Si es un fundamento sólido, firme o no. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Solo puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Nuestro tema de hoy, fundamentos correctos. ¿Por qué hay que agregar correctos? Porque pueden haber fundamentos incorrectos y nadie de nosotros quiere vivir una vida con fundamentos incorrectos. La realidad de los fundamentos es que no se ven a simple vista. Vos y yo no sabemos, no tenemos acceso a poder mirar, probar, palpar los fundamentos sobre los cuales está construido este edificio, este templo. Pero ¿qué pasa? Los fundamentos correctos, aunque no se vean, sostienen todo lo que permanece. Así como los fundamentos incorrectos, aunque tampoco se ven, hacen que lo que se construya encima no permanezca. Y yo no sé si puede ser esto relacionado a una construcción física, literal, de estructura como este templo, pero también puede ser relacionado a la base de tu matrimonio, a la base de tu familia, a la base de tus finanzas, de tantas cosas, porque todos tenemos fundamentos. Pero hay veces donde uno siente injusticias, hay veces donde uno siente que las cosas no están del todo bien, como le ocurrió a un hombre llamado David. Y quiero mirar contigo parte de lo que él planteaba en el Salmo 11. Versículo 3. Él hacía una afirmación, pero también con esa afirmación una pregunta, y él decía: si fueren destruidos los fundamentos. Ahí plantea la pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? En la Nueva Traducción Viviente dice este mismo pasaje: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? O que conoces la historia de David, sabes que en un momento determinado, con valentía, lleno de fe, él agarra y se para delante de un gigante llamado Goliat y, creyendo en el Señor sin miedo, aplicando los principios que él conocía, va, lo enfrenta y lo vence. ¿Qué hace eso? Hace que el pueblo se haya empezado a levantar y a decir: David, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, y Saúl se empieza a llenar de algo que se llama celos, de algo que podemos llamar envidia, y empieza a perseguir para matar a David. Imagínense la frustración de David habiendo hecho algo correcto, con buena intención, habiendo hecho algo de corazón sincero, pero a causa de hacer eso, ahora recibe una persecución inmisericordia, teniendo que correr de un lado al otro. Pero ¿saben qué? Este salmo, que es para hoy yo analizar en este tiempo, nos muestra el fundamento que tenía David. El versículo 1 del Salmo 11 dice: yo confío ¿en qué cosa? La protección del Señor. Este salmo empezaba de esa manera, dejando bien en claro cuál era su fundamento. Yo confío en la protección del Señor. Y ahí él le encara a la gente y le dice: así que ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Este consejo, sugerencia de gente que se le acercaba y le empezaba a decir en medio de esa situación: ¿por qué mejor no te vas? ¿Por qué mejor no abandonás, volás alto y esto, lo otro? Porque vos y yo escuchamos también voces. Hay gente a la cual damos lugar, otra gente que se nos acerca. Están siempre aquellos que dan su opinión, su comentario, le pida o no le pida, siempre te están diciendo: ¿por qué no hace así? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué tal o cual cosa? Eso le ocurría a David. Y David entendía que este no era un consejo espiritual el que le estaban dando, de que bueno, él vaya, él por eso dejaba en claro: yo confío en la protección del Señor. Él sabía que si se iba, abandonaba el propósito del Señor. Él sabía que si huía, probablemente por las espaldas podían acabar con él.
Luego dice el versículo 2, los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Otra versión dice, los incorrectos desde la oscuridad maquinan el mal para lastimar al que hace el bien. ¿Por qué? Porque no tienen valentía, coraje para ir a enfrentar de frente, siempre lo hacen a escondidas. Y yo no sé si alguien en esta noche puede sentirse quizá de esa manera, que viene tratando de hacer las cosas bien y a causa de eso es como que le hacen de lado. O dijiste, yo voy a empezar a vivir una vida que le agrada al Señor, voy a empezar a vivir una vida en base a los principios del Señor, pero a causa de eso uno es dejado de lado de repente. ¿Por qué ella no tomás como siempre? ¿Por qué no fumás? Me dijo una persona en estos días, pastor, yo voy a dejar de irme al gimnasio. ¿Por qué? Le pregunté. Y me dijo, porque, ¿sabe qué pasa? Viste que siempre están ahí las mujeres también entrenando y siempre, porque mira la fulana y yo ya no le miro más la cola a las otras. Entonces me dice, ¿qué es lo que pasa contigo? Está raro, ¿por qué no sé? Y él dijo, yo me convertí, pastor, decidí mis ojos solamente para mi esposa y por no hacer eso, ya soy considerado raro. Otra gente que empezó a seguirle al Señor, entonces hay otras cosas que ya no hace y siente como que la cosa está mal. Y ahí venía el planteamiento de David. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer? ¿Qué queda para el justo? Por eso quiero mirar contigo, número uno, aquellas cosas que componen a los fundamentos, más todavía si vos y yo estamos acá en la casa del Señor, vamos a tener que encontrarnos con dos elementos o dos componentes fundamentales. El componente espiritual y también está el componente natural o social. El componente espiritual que la palabra del Señor establece como fundamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Deuteronomio 6:5 dice eso. En el Nuevo Testamento, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, o sea, como fundamento, ¿qué cosa? El reino de Dios, su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas, decía ahí la palabra del Señor. O sea, pone como fundamento primero el reino de Dios. Si primero el reino de Dios, primero lo que tiene que ver con él, un reino tiene un rey, tiene una autoridad. Todo reino tiene un territorio, define el lugar de dominio que puede tener. Todo reino tiene sus normas, sus leyes. Si es el reino de Dios, esas normas, esas leyes se rigen por lo que está establecido en su palabra. Miramos acá y estas son normas, son leyes. Todo reino tiene su cultura, cosas que son tradicionales, cosas que caracterizan a ese pueblo, a esa región. Por eso es tan importante que vos y yo miremos el fundamento espiritual. Y Dios quiere que vos y yo seamos parte de esa familia espiritual. Por eso nos une en un templo como iglesia. Dios, hay gente que dice, yo necesito que Dios venga a reparar mi vida. Pero ¿sabes qué? Dios no es que repara solamente las cosas. No, Él está para ser el fundamento desde el inicio. Porque si vos y yo no le ponemos a Él como fundamento y queremos que Él repare lo de arriba solamente, tarde o temprano ese fundamento incorrecto va a hacer caer todo lo que Dios pudo haber hecho por fuera. Por eso tenemos que permitir que Dios pueda limpiar, obrar en nuestra vida desde la raíz. Porque tormentas en la vida, ¿quiénes van a tener? Si el que está a tu lado, todos van a tener. Todos. Y vos que tenés tal vez cerca de 20 años o más para arriba, ya vas a haber experimentado sí o sí tormentas en la vida. Momentos donde las cosas no iban bien y una tormenta revela cuál es el fundamento que uno tiene. Si es un fundamento sólido, firme o no. Por eso cuando nuestro fundamento está en lo eterno, vos y yo no tenemos por qué
temer cuando viene la tormenta, cuando tiembla todo. ¿Por qué? Porque estamos seguros de quién estamos agarrados, afirmados. Está el componente espiritual, pero también está el componente natural, terrenal, lo social, que normalmente está caracterizado, ¿por qué? Por lo que se rige dentro de valores éticos, morales, aquello que está bien constituido, bien conceptuado, y ahí entra respeto, puntualidad, integridad, entra de repente lo que tiene que ver con responsabilidad que uno puede tener. Eso y más entra dentro de ese componente natural, son principios, normas que si vos y yo incorporamos a nuestra vida, nos va a ir bien. Cuando muchas veces ocurren los problemas, cuando se quiebran esas normas, esos principios, ahí empiezan a ocurrir problemas. Por eso es tan importante que vos y yo podamos estar fundados en lo correcto. El fundamento tiene que estar bien. Las tormentas no van a poder destruir lo que está bien fundamentado. Luego y yo tenemos que saber algo. Es lo segundo que quiero mirar contigo, que hay amenazas que vienen para romper los fundamentos correctos. Hay ciertas cuestiones que en este tiempo vos podés empezar a mirar, analizar, y vos quitarás tu conclusión si eso en este tiempo, año 2026 y los años que nos fueron antecediendo, realmente viene ocurriendo o no. A ver si estas cuestiones de verdad están ocurriendo o no, pero antes de eso, porque en la Biblia ya, y especialmente el apóstol Pablo, una y otra vez a las diferentes iglesias a las cuales escribía cartas, le hacía advertencias con la manera de vivir, el fundamento que la gente iba poniendo a su vida, a su creencia. Uno de ellos, Colosenses capítulo 2, una de esas cartas. Leo algunos versículos 6 al 10 de Colosenses 2, donde dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Hoy vivimos tiempos donde queremos todo rápido nomás, ya puede orar por mí y que se acabe todo, y uno quiere que ahí en el momento termine todo y después ya no seguir los pasos. Dios puede obrar en el momento de manera instantánea, pero la realidad es que Él desea que nosotros vivamos una vida siguiendo sus pasos. Y ahí le dice, ahora deben seguir sus pasos. Y habla y dice, agrega, arraíguense profundamente en Él. No aparentemente, no superficialmente, no un poquitito, profundamente. Y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Por qué? Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Ahí viene la advertencia y dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Enseguida vamos a ver algunas de estas filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, y dice, de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Por eso, viendo esta advertencia de Pablo, lo mismo le decía en Corintios, hay cosas similares que le decía a la iglesia de Gálatas, de Éfeso, pero hay algunos agentes amenazadores a esos fundamentos, a esa manera de vivir que Dios estableció. Por ejemplo, uno de ellos, el consumismo y el materialismo. Quiero aclarar porque la Biblia habla de que Dios es el dueño del oro y de la plata, que Dios bendice, que Dios da sabiduría. O sea, Dios no está en contra de la gente que tenga, Dios no está en contra de que vos hagas tu esfuerzo, tu dedicación por tener. Dios quiere y puede bendecir, sí. Pero también, por ejemplo, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. La base no puede ser, el fundamento no puede ser el dinero.
Una manera de vivir materialista, consumista, es viendo esto como base. Voy a identificar cómo si hay dinero está todo bien, está todo feliz, si no hay está todo mal, es lo peor del mundo. Una manera de vivir materialista, consumista, se vive comparando con el otro, no es feliz cuando el otro consigue algo y está ahí necesitando y hay pelea en el matrimonio porque le dice, mira, fulano tiene, ¿por qué nosotros no tenemos? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Y uno con tal de tener y se vuelve una sociedad de lo desechable. A veces le pregunto a la gente, decime, especialmente a los solteros con quienes hablo, suelo preguntar, bueno, ¿cuáles son las características que te gustaría para el hombre o en el otro caso la mujer que Dios tenga para tu vida? Y a veces me dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo estoy mirando y orando, quiero que tenga mucho dinero. Pero ¿qué pasa cuando puede ser que en ese momento tenga dinero? Pero ¿qué pasa si hay una tormenta de algún tipo de cuestión y se va el dinero? Uno de los mayores motivos de divorcio en este tiempo es a raíz de dinero. ¿Por qué? Porque una de las bases es el materialismo, el consumismo. Y si no hay, se pone todo mal, se pone todo tenso, y no estoy hablando mal o en contra de que uno desee tener, de que desee progresar de ninguna manera. Pero primero tiene que estar Dios y Dios agrega valor, Dios abre las oportunidades, Dios genera, Dios bendice, da sabiduría, pero no puede ser la base eso. Hay gente que tiene como base eso. Otra manera de vivir que en este tiempo cada vez ha ganado más adeptos, una filosofía de vivir que se llama el hedonismo. El hedonismo tiene dentro de su doctrina filosófica el vivir, hacer lo que uno hace en su vivir para generarle placer a uno. Y no solo busca generar placer, sino ningún problema. Ningún problema. Establece la búsqueda del placer y evitar el dolor. Y eso tiene como fin supremo, como fundamento de la vida, pasarla bien, cueste lo que cueste. Posiciona al placer, posiciona al evitar dolor, sufrimiento como a lo que a uno aspira en la vida. Yo me pregunto si Jesús hubiese vivido con esta filosofía. Imagínense, él hablaba a los discípulos y le decía, el que quiera seguirme, tome su cruz y ¿qué tenía que hacer? Sígame. Eso no evitaba dolor, eso generaba dolor, eso no generaba placer de ninguna manera. La Biblia dice que desde ese momento muchos dejaron de seguirle. Mucha gente hoy en día deja de seguirle a Dios, deja de servirle a Dios. Dice, me cansé ya demasiado, ya tantos años, ahora quiero paz, tranquilidad. Imagínense el Señor. El Señor le dijo en su oración al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera. ¿Quién iba a ir a morir en la cruz, sufrir todo eso si vivía con esta filosofía de vida? O sea, vos y yo no podemos vivir de esa manera y ser hijo, hija de Dios. Claro que da momentos de placer, de bendición, de gozo. Pero también hay momentos de sufrimiento, también hay momentos de dolor, también hay momentos donde uno vive todo lo contrario. Sodoma y Gomorra es el primer pueblo que está identificado en la Biblia que vivía con una filosofía similar. Dice que ellos buscaban lo que generaba placer en su cuerpo y ya dejaban de lado los principios. Ahí está el homosexualismo en su primera parte descrita y cuestiones así que no van conforme a la palabra de Dios. Otra manera de vivir que se ha instalado y que es una amenaza a fundamentos correctos, la permisividad.
¿Por qué? Porque se quitan los marcos de lo que es correcto, de lo que es bueno. Y hoy en día es mucho más fácil y uno dice, no quiero más discutirme con mi hijo y sí a todo. Yo cuántas veces me enojaba con mis padres, cuánto tiempo le odiaba porque me decían que no a tantas cosas. Pero hoy les agradezco de corazón por haberse plantado y no haber cedido a cada capricho, a cada deseo que yo tenía. Yo sé perfectamente que no iba a estar casado y como la familia esté compuesta. Y si yo no hubiese tenido padres que me decían que no acá, que no ahí, que me guiaban, no iba. Todos nosotros, papá, mamá, le amamos a nuestros hijos. Y la Biblia en su fundamento, su principio, dice que el padre que ama a su hijo le corrige. Y corregir no significa, algunos dicen corregir garrote directamente. Pero corregir puede referirse a un castigo de esa manera. Sí puede. Pero corregir también puede ser decirle al hijo, a la hija, así no es. Y evitarle el dolor porque no ven más allá, todavía no pasaron ciertas cosas. Y la permisividad está rompiendo límites, está descomponiendo gente. Es un fundamento que hay que volver a establecer. El relativismo es otra corriente filosófica. Esa corriente filosófica niega la existencia de verdades absolutas. Todo es relativo. Y hoy en día la gente, vos hablas en algún lugar y te dice, mira, yo tengo mi verdad. Y todo bien con tu verdad. Claro que hay situaciones donde puede haber un lado de la moneda y otro lado y hay que analizar en base a eso. Claro que puede haber. Pero hay otras situaciones en la vida donde hay una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por encima de tu verdad, de mi verdad, está la verdad. Y no todo es relativo, hay un cielo y hay un infierno y ahí no se va a ir por mayoría de votos, por opinión de quién del otro, ahí nos vamos a ir por haber hecho o no haber hecho lo que el Señor estableció, o al cielo o al infierno. El Señor dice, el que cree en mí será salvo. Terminó ahí el tema. No era relativo. También dice, el que no cree en mí se perderá. Era algo contundente. Por eso vos y yo tenemos que mirar bien cuál es el fundamento de nuestra vida, porque estas corrientes crean una sociedad light. ¿Qué es lo light? Algo rebajado. Vos veas un producto light, bajo en azúcar, bajo en carbohidratos, bajo en esto, o sea, se rebaja. No estoy en contra de consumir los productos light que te ayuden, sí, pero no sea parte de una sociedad light que rebaje principios, preceptos, mandamientos que Dios estableció para que te vaya bien. Hoy se bajó el aguante, la resistencia, la perseverancia. La gente por cualquier cosa deja su lugar de trabajo. La gente por cualquier cosa rompe su pacto matrimonial, ya no está dispuesto a pelear a nada. Simplemente quiero paz, tranquilidad, todo tranquilo. Y esa no es la vida real. Puede ser que se muestre mucho eso en redes sociales, pero no es la vida real. ¿O acaso vos crees que todo lo que se muestra en las redes sociales es real? ¿Cuántas fotos no hiciste vos para aparentar algo? Todo bien y todo mal estaba, pero hiciste para que todos hicimos eso en algún momento. Pero luego está la vida real que tenemos que enfrentar y que tenemos que luchar. ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos son destruidos? ¿Qué tiene que hacer el justo? Tiene que mantenerse en los fundamentos correctos. ¿Amén o no amén? Decí conmigo, yo voy a ser de aquellos que establecerán correctos fundamentos para su vida. Por eso, tercero, y con eso quiero ir cerrando, los fundamentos correctos. Aquellos en los cuales vos y yo tenemos que perseverar y estar.
¿Qué hacer si los fundamentos se cayeron? ¿Qué hacer si vos identificás y decís, yo estoy viviendo en alguna de estas maneras? ¿Qué hay que hacer cuando eso ocurrió? Cuando los fundamentos se cayeron, hay que volver a establecerlos. Hay que volver a plantarse, pararse y decir, yo voy a empezar a establecer otra vez. Volver a posicionarse, papá, que estás acá escuchando esta palabra de Dios o que nos estás viendo en alguna de las redes sociales. Tu familia, el bien de tu familia, necesita que vos te pares como Josué en un momento y diga todo bien con lo que cada familia decide hacer. Pero yo y mi casa, y sienta posición, serviremos al Señor. Eso está en la Biblia, Josué. Todo no, porque hoy en día te dicen, pero papá, todo en TikTok. Mira el TikTok, mira fulano y te dicen, porque saben que tenés mejor concepto de tal o cual persona o familia. Te dicen, mira, fulana también hizo o el otro también. ¿Para qué? Para que vos le digas, bueno, sí, nomás también. Y cuidado con movernos solamente por lo que la mayoría hace. Porque la mayoría gritaba, vociferaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Crucificaron al Señor. ¿Cuáles son esos fundamentos correctos? Hechos capítulo 2. Y con ese versículo quiero mostrarte 4 fundamentos que tenemos que establecer. Versículo 44 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban primero ¿en qué? Dice acá, en la doctrina de los apóstoles. Y aclaro que se refiere a los apóstoles de la palabra, no a los de este tiempo. No tengo nada en contra de aquellos que tienen ese ministerio. Pero la doctrina en la cual hay que perseverar no es en las nuevas revelaciones, es en aquellas que están establecidas en la palabra. Estos apóstoles eran contemporáneos del Señor. A ellos no le contaron lo que Jesús había hecho. Ellos vieron, ellos con sus propios oídos escucharon, ellos estaban al lado, caminaron. Entonces se perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Que es una doctrina, una enseñanza, un conjunto de creencias que están basados en la palabra de Dios. Que están basados en la palabra de Dios, centrados en la persona y en la obra de Jesucristo, no de un ser humano, no de Jesucristo. Y que toman la escritura como verdad, guía absoluta. 1 Corintios 3, capítulo 11, acá Pablo le dejaba bien en claro sobre los fundamentos a la gente y le decía, pues nadie puede poner distintos fundamentos del que ya tenemos, que es ¿quién? Jesucristo. A veces creemos que tenemos mejores métodos de los que él tenía. Hay gente que dice, pero Dios ya está anticuado para este tiempo. Pero la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y va a seguir siendo el mismo hasta el final. Hay gente que dice, no, pero es potente lo que pasa en tal o cual lugar, o la amenaza es potente. Y bueno, vos tenés que recordarte que Dios no solo es potente, sino que la Biblia dice que Él es omnipotente, o sea, está encima de esa potencia que pueda haber. Y ese fundamento es el que vos y yo tenemos que tener en nuestra vida. Al entregar nuestra vida al Señor, nosotros le ponemos a Él como fundamento. Efesios 2:20 dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En Mateo 7 habla de 2 cimientos diferentes a la hora de una construcción. Uno que puso y edificó su casa sobre la roca y vino la tormenta, vinieron los vientos, no cayó. Pero otro que la edificó sobre las arenas y vino el viento, sopló y cayó, se deshizo todo. Yo estoy seguro que cada uno de quienes estamos en este lugar tenemos sueños. ¿Vos tenés sueños grandes, sí o no? No sueños de cansancio ahora mismo grande y que querés ya dormir, sino sueños, metas, anhelos grandes. ¿Tenés sí o no eso? Antes de hacer eso, porque más todavía si son grandes, tenemos que encargarnos de construir bien profundo, cavar profundo.
Cuanto más alto es el edificio que querés levantar, más bajo tiene que ser la raíz, el fundamento de eso. Y aunque hoy vivimos en días donde todo queremos rápido, ¿sí o no? En la casa, papá o mamá, ¿qué queremos? Rápido. Tal vez uno de los reclamos, rápido, hacer la comida. ¿Por qué tanto tienen éxito los fast food? ¿Por qué? Porque rápido queremos. Hay gente que cuando tiene hambre, su carácter es rápido. A veces el esposo suplica, por favor, hacerle rápido para calmar. Queremos todo rápido, pero ¿saben qué? Algo correcto no se edifica con prisa, sino con profundidad, y eso tiene que ser hecho. Dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. O sea, no solo era en la doctrina de los apóstoles, sino en la coinonía. Y yo quiero animarte a que vos establezcas esto como fundamento. Vos no naciste para ser una isla, para vivir solo, aislado, apartado. El más interesado en que vos y yo nos aislemos todo lo que podamos es el enemigo, porque somos mucho más vulnerables, mucho más frágiles. Una presa mucho más fácil y accesible cuando estamos solos, solas, aislados. Por eso, gloria a Dios por las células que tenemos dentro de esta iglesia, que son el pulmón, el ADN de esta casa. Esos lugares donde nos reunimos, donde vos no sos un número, vos sos una persona que tiene nombre, donde se siente tu ausencia, donde se celebra tu presencia en ese lugar. ¿Saben qué? Las células no son un programa, las células son la iglesia en acción, porque la iglesia no es esta estructura construida, no son la pantalla, la música, la iglesia. Somos los hombres y mujeres que creemos que vivimos en el Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante, dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En las células ocurren cosas tremendas. ¿A cuánto le ocurrieron cosas tremendas en las células? Hay cuánta gente que hoy no iba a seguir firme en el camino del Señor si no fuese por esa célula. Ahí vino esa palabra, a veces de consuelo, ahí vino la oración de los hermanos, ahí escuchaste el testimonio de alguien. Las células son lugares donde los cielos se abren y bendición viene a esos hogares donde está siendo ministrada la palabra. Esas relaciones sanas fortalecen nuestra fe. Cada célula es una puerta abierta para que bendición de Dios llegue a esas personas que están ahí reunidas buscando del Señor. Hay mucha gente a la cual su familia terrenal le abandonó, a la que su familia terrenal le defraudó, le dejó, le desechó. Y gloria a Dios por esa familia de la fe donde uno puede unirse, familia de la fe integrada por hombres y mujeres, como nosotros que estamos acá imperfectos, pero que seguimos a un Dios perfecto y tratamos de buscar su voluntad, que no tenemos todas las herramientas, pero a veces nos unimos ahí en fe, empezamos a orar y Dios empieza a obrar. Gloria a Dios por cada líder de célula, por cada persona que se ha sembrado en mantener ahí en el camino. ¿Es una bendición tu célula, sí o no? Dale un aplauso a Dios por la vida de cada líder, cada hombre, cada mujer. Vamos, dale un aplauso. Que te contuvo, que estuvo ahí, que te envió un mensaje, una palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el compartir unos a otros. Dice la Biblia también en el partir del pan. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos habla de congregarnos. Nosotros como iglesia cada primer domingo del mes compartimos lo que llamamos la cena del Señor, que el Señor mismo estableció que lo hagamos hasta que Él vuelva, y el pan representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. O sea, cuando vos y yo perseveramos en el congregarnos, en el partir el pan unos con otros, estamos recordando el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Recordamos el sacrificio que Él pagó, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Recordar la esencia de nuestra fe, que Él ya pagó el precio. Que Él ya pagó el precio, que hay redención de pecados, hay oportunidad de nueva vida. 2 Corintios capítulo 5.
Miren lo que dice acá la palabra, versículo 15 en adelante. ¿Y por cuánto murió? O sea, Dios acá deja bien en claro que Él no hace acepción de personas. Que dice, no, muere solamente por los pobres o solamente por los ricos, muere solamente por los que le va bien o los que le va mal. No, acá dice, murió por todos. Para que los que viven, ¿cuánto vivimos? Todos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Y ahí empieza a citar un verbo que repite algunas veces. Dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? La reconciliación. A vos y a mí no nos dio, en la Biblia no dice que Él nos dio el ministerio de la acusación, de la juzgación, de la condenación, de nada. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso tenemos que mirar, a veces hay líderes que me dicen, ¿sabes qué le dije a mi discípulo? Andan a hablarle a fulano. Y me dice, no porque él hizo esto a su esposa o él le hizo eso a su esposo o porque él hacía en su trabajo. Me dicen, acá dice la Biblia que Dios no tomó en cuenta los pecados de la gente para reconciliarles con él. Tu pecado, mi pecado, Dios no tomó en cuenta para decir a este sí, a este no. Puede ser que la gente, porque sí, vos y yo hacemos eso, decimos acá sí o acá no, tenemos gusto, preferencia, pero Dios no hace excepción de personas. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliate con Dios si es que te apartaste, te fuiste de Él. Partir el pan es recordarnos que Él ya pagó el precio. ¿Saben qué? Partir el pan también nos recuerda que la última palabra no la tiene la tumba, no la tiene el mundo. Nos recuerda que la última palabra solamente la tiene Cristo. Eso nos recuerda, entonces voy yo, tenemos que recordarnos, yo estoy partiendo el pan y me recuerdo, eso significa el cuerpo del Señor que fue entregado en la cruz, eso significa que ese cuerpo que fue a la tumba, que fue ahí sepultado, no se quedó muerto ahí, sino que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Sabes que el mundo puede decir ese matrimonio ya está muerto, pero el mundo no tiene la última palabra? Cristo tiene la última palabra sobre tu matrimonio. Hay gente que pueda decir ese negocio ya está fundido, pero ellos no tienen la última palabra. Dios puede obrar un milagro como ya lo hizo tantas veces y demostrar que Él es quien tiene la última palabra. Lo que el mundo da por muerto no impide que Él lo pueda hacer resucitar. Amén o no amén. Entonces vos y yo tenemos que creer en el Señor. Partir el pan nos hace recordar lo que Él hizo. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Es lo último. No en emociones, no en oraciones. Yo no sé si vos sos de los que analizás en tu agenda cuáles son las actividades que mejor te van a generar resultados, tu mejor tiempo invertido, lo que más va a hacerte progresar. ¿Sabes que orar es la mejor inversión de tiempo que uno puede hacer? Orar nunca va a ser un tiempo mal invertido. Claro que hay momentos donde uno tiene que trabajar, donde uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay que hacer esto. Pero hay que hacer eso sin dejar de orar. Y yo creo que quienes tengan el hábito, la costumbre de orar, van a coincidir conmigo que cuanto más oras, menos te preocupas. ¿Sí o no? Cuanto más oras, menos te equivocas. Cuanto más oras, más paz alcanzás. A veces te habrá pasado que estabas
todo mal, como envuelto en problemas, en ansiedad, en aflicción, te pusiste a orar. Y aunque no se solucionó ya todo el problema, tuviste paz en medio de la tormenta. Cambió la atmósfera, cambió las circunstancias. Cuanto más orás, más milagros desatás. Los fundamentos, los buenos, no se notan siempre al inicio, pero sí se celebran al final. ¿Por qué? Porque el resultado es bueno. Porque se ve el resultado. Por eso no tengas miedo si tenés que empezar otra vez de cero, si tenés que empezar de abajo. Si estás decidido a edificar algo que va a durar, algo que va a permanecer, algo que va a llegar a cosas grandes. Hacer mucho